¿Cómo vivir las promesas de Dios? Hoy voy a hablar de eso. ¿Cuántos quieren vivir las promesas de Dios? Primero tiene que conocer las promesas de Dios. Hay gente que quiere vivir las promesas de Dios, pero no lee el mensaje de Jesús. Mire, para conocer las promesas de Dios, usted tiene que abrir con que usted abra y lea los 4 evangelios. Mira que la Biblia es larga, ¿verdad? Pero solamente con los 4 evangelios. Y el libro de Hechos, usted ya tiene para fluir y para saber y para decir, estas son las promesas que tú diste a tus hijos, esas las voy a alcanzar, esas las voy a vivir, a por ellas voy. ¿Cuántos quieren decir a por ellas voy? Muy bien. Sin embargo, hoy yo voy a hablar de otro personaje importante, sobre todo porque está en el Antiguo Testamento y es primordial para los judíos, también para nosotros, que es Moisés. Moisés sabe que llegó a una edad avanzada, ¿verdad? ¿Cuántos años? 120 años. Era viejillo, más viejillo que el más viejo que está aquí, que no soy yo, se lo aseguro. 120 años, ya nada más que por viejo había que respetarlo, ¿verdad? Hoy se usa el poco de respeto a veces a las personas mayores. A veces me encuentro personas mayores que están equivocadas, pero por respeto, digo, me voy a callar, por respeto a la edad y a las canas. Tenemos que aprender eso y enseñar a nuestros hijos a respetar también a las personas mayores, aunque de todo hay en los caminos del Señor. Entonces, todos los que creen en Dios, esperan, desean, quieren que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Usted también, imagino, usted quiere que las promesas de Dios se cumplan, ¿cierto? Y verdaderamente Dios quiere ayudarnos a que estas promesas se den en cada uno de nosotros. Y para eso vino Jesús. Y por eso dijo Jesús, yo dejo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que los va a dirigir. Les va a marcar el camino, les va a enseñar para que todo lo que Jesús dijo se pueda dar en nuestra vida. Jesús no dijo cosas por decir. Jesús todo lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo muchas cosas para nosotros. Dice, yo les voy a dejar el Espíritu Santo para que la palabra que yo les he dado pueda ser real en sus vidas. De eso se trata. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Moisés le está escribiendo al pueblo y dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Si Dios siempre ha deseado bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecirte. Dile al que está a tu lado, Dios quiere bendecirte. Pero entiéndalo que no es por repetir. Verdaderamente, Dios quiere bendecirte. Pero a veces nosotros no permitimos que esa bendición venga a nuestra vida. No porque no la queramos, porque todos la queremos, sino porque no permitimos que esa bendición suceda, porque la bendición se rige a la palabra de Dios. De eso se trata. Moisés reúne al pueblo, a todos los creyentes, y les dice las cosas como son. ¿Quieres que te vaya bien? Pregúntale a la que está a tu lado, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien, Henry? ¿Quieres que te vaya bien? Me hace así. También puede hacer así. También puede hacer así. La mueca que quiera, el emoji que quiera. Pero todos queremos que nos vaya bien. ¿A que sí? Entonces, Moisés también sabe que el pueblo quiere que le vaya bien. Y entonces le dice 2 cosas principalmente. Le dice, primero, le dice, escucha. Dile que está a tu lado, escucha. Escucha. Le está diciendo Moisés al pueblo, escucha cada palabra de Dios. Y mire, escuchar no es oír. Porque usted me puede estar oyendo a mí y estar pensando, ¿hoy dónde voy a comer? ¿A qué guachinche voy? ¿Cuál tenía carne de cabra? Y el pastor está hablando de la palabra, de Moisés, de tal, y usted, no, aquel está cerrado hoy. El vino de aquel no es bueno. La carne de cabra, mi mujer va a querer otra cosa. La voy a convencer. Y usted puede estar oyéndome a mí, pero no me puede estar escuchando. Son 2 cosas diferentes. ¿Verdad que a algún esposo le pasa alguna vez? Y la mujer está traca, y ella está pensando cómo habrá quedado el Tenerife. ¿A cuántos le ha pasado? Las mujeres que no se rían, que yo sé que a ustedes también les pasa. Que unos tienen la fama y otros tienen el provecho. Escucha, le está diciendo el pueblo, porque escuchar es poner atención. Es dejar entrar lo que oye, es reflexionar en lo que Dios está diciendo, en lo que la palabra está marcando, es conocer el mensaje de Jesús, y escuchar es darle valor a aquello que está recibiendo, que está entrando a ti. El capítulo 4 de Hebreos, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. A mí me gusta hacer así, cortante, que cualquier espada de 2 filos,
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, diga conmigo, poderosa. La palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Eso es la palabra de Dios. Tremenda. Entonces la palabra no solo nos revela a Dios, no solo nos revela a Cristo, no solo nos revela el presente, el pasado y el futuro, sino que especialmente cuando uno se mete en la palabra, revela nuestro corazón. La palabra escribe acerca de nuestro corazón, del corazón humano, de las cosas que están dentro de nosotros. Y cuando la escuchamos, cuando la dejamos entrar a nosotros, cuando mueve nuestras entrañas, saca de nosotros la basura, saca las heridas. Ella nos quiere ayudar a quitar toda esa enfermedad. Ella nos quiere transformar, nos transforma por dentro. Por eso Moisés se lo dice claro, reúne a todo el pueblo y le dice primero, escucha la palabra, déjala entrar, deja que haga algo dentro, atesórala en tu corazón, reflexiona en ella, muévete en la palabra, vuelve a repetirla, vuelve a leerla, vuelve a reflexionarla, mira a ver qué te está revelando de eso. Primero es escucha y segundo dice ejecuta, es decir, pone en obra esta palabra. Ejecutar es hacer, realizar, efectuar, emprender, cumplir, practicar. En otras palabras, vive la palabra, vive lo que Dios desea contigo, vive ese propósito y solo depende de ti y de mí que lo podamos vivir, porque ya Dios hizo su parte en este plan. ¿Lo crees? Él hizo su parte, que era la parte sobrenatural, la parte divina, la parte que nosotros no podíamos hacer, morir por nuestros pecados, romper la separación que había entre lo divino y lo terrenal, hacer ese vínculo, volver a conectarnos, dejar al Espíritu Santo. Todo eso lo hizo Él y ahora nosotros se nos demanda que la escuchemos y que obremos, que la ejecutemos conforme a ese propósito. El mismo Jesús, 1500 años después de Moisés aproximadamente, escribió exactamente lo mismo, o se lo dijo a sus discípulos en Mateo 7, del 24 al 29. Jesús le está enseñando a las multitudes. Dice, por tanto, cualquiera que oye o escucha, dice la traducción, estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Dice, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los ríos, los vientos, y azotaron aquella casa, la azotaron, la azotaron, la azotaron. ¿Usted me está entendiendo cuando Jesús está hablando de la casa? Pero no se cayó. ¿Qué pasó con esta casa? No se cayó, diría que está a tu lado, no se cayó. Y dice, ¿por qué? Dice, porque no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Sigue diciendo Jesús, y todo el que oye o escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los ríos, los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Y cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, dice que las multitudes se admiraban en su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ese es el mismo mensaje que aparece en toda la palabra, desde Moisés, David, Salomón, los profetas Isaías, Ezequiel, Juan, hablan de la misma palabra y Jesús la sienta como Él hacía con esta parábola. A veces conocemos el mensaje de Jesús y creemos que lo vivimos. Muchas veces sí, yo lo estoy viviendo. Pero solamente es cuando cae la lluvia, cuando el viento, cuando el torrente, cuando soplan los vientos sobre tu vida, que te tambalean las noticias que recibes, que nos tambalea la situación. Es en ese momento cuando han soplado y parece que quieren tumbarte y estás en tu corazón quizás angustiado y están sucediendo cosas en tu vida que no esperaba y está soplando viento y está soplando viento y está soplando viento. Entonces te das cuenta, tú te das cuenta, pero no solamente tú, los que están a tu alrededor se dan cuenta si verdaderamente has edificado un Cristo. Si verdaderamente es real eso que tú dices, que crees en Dios y que crees que eres todopoderoso y que es el Rey de tu vida. Todos se dan cuenta cuando algo está pasando sobre tu vida.
Pero especialmente te tienes que dar cuenta aquí, tú, ¿dónde estás edificando? Si estás edificando en Cristo, no vas a caer, vas a permanecer, porque no has edificado sobre emociones, sobre razones o sobre circunstancias, sino que has escuchado el mensaje, has reflexionado el mensaje y estás edificando sobre la roca imperecedera, sobre la roca permanente que es Cristo. Y entonces te van a sacudir por todos lados, pero tú vas a permanecer firme. Dile que está a tu lado, firme. Firme en mis convicciones, firme en lo que el Espíritu Santo está haciendo, firme en los principios, firmes en la unción, firmes y adelante en lo que Él está haciendo. Firmes. ¿Lo crees? Eso es lo que sucede cuando escuchamos y hacemos el mensaje. Eso es lo que le sabe Moisés que está sucediendo. Por eso Moisés le está diciendo, puedes vivir el diseño de Dios. Porque lo espiritual responde. El mundo espiritual responde y dice Moisés, puedes tomar posesión de cada una de las promesas que te dio en la tierra donde Él te llevó. Unos hemos nacido aquí, otros han venido de fuera. Puedes tomar posesión de las promesas por las cuales naciste o Dios te trajo a este lugar, porque ya estás en este lugar. Pero no todos los que viven en este lugar toman posesión de las promesas de Dios. Simplemente viven muchas veces. Jesús les enseña, dice que como alguien que tiene autoridad y no como los escribas que también conocían la Biblia, que la habían estudiado, que la recitaban cada día, pero no tenían esa autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces la palabra, recibes una autoridad de los cielos sobre tu vida que se llama la autoridad espiritual, que es la que gobierna el mundo. Sea para las tinieblas o sea para luz, es lo que mueve el mundo. Y Jesús enseñaba como quien tenía autoridad, y usted tiene que recibir esa autoridad y la recibe sobre todas las cosas. Usted tiene una autoridad como padre o como madre, es una autoridad espiritual. Está por encima de cualquier autoridad que le puedan dar las leyes humanas. Hay una autoridad espiritual que está por encima de las leyes humanas. ¿Usted lo puede entender así? Hay una autoridad espiritual que usted tiene como esposo o como esposa. Es una autoridad, un rol, entre comillas, espiritual que hay en su vida porque usted es esposo o porque usted es esposa. Y usted tiene autoridad como hijo en el contexto de su familia. Usted tiene una autoridad. Y como abuelo usted tiene una autoridad que a veces los abuelos no conocen y por eso el enemigo les juega con ellos como quiera jugarles. Pero tenemos que entender nuestra autoridad. Usted cuando va a su lugar de trabajo como hijo de Dios, usted tiene una autoridad, aunque usted no sea el jefe. No quiere decir que usted vaya a ir a mandar, porque usted no es el jefe, salvo que lo sea. Pero tiene una autoridad espiritual que por ser luz tiene que ejercerla y que lo espiritual se va a rebelar contra esa autoridad. Para bien o para mal. Pero cuando usted permanece en el camino, cuando usted ha escuchado quién es en Cristo y usted está obedeciendo la palabra, lo demás va a responder a esa autoridad que le ha sido dada. Si usted la sabe manejar y si usted la lleva. Por eso, cuando vives bajo la autoridad de la palabra, del mensaje de Cristo, los cielos se abren en tu vida. Dice el verso 2 que Moisés le sigue diciendo, pero no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Mire, cómo nos gusta añadir a lo que dice Dios, ¿o no? Añadimos un poquito nada más, ¿no? Poquito. Algunos son expertos en añadir, se vuelven expertos, como los niños que se vuelven expertos en manipular a los padres, ¿verdad? Y como te dejes caer, vas a caer, pues a veces somos así con Dios nosotros. Y queremos negociar con Dios, negociar con su palabra. Y por un lado tú quieres obedecer a Dios porque sabes que eso va a ser bueno para ti, pero también quieres cumplir con tu deseo, que sabes que va a ser gratificante. No vamos a decir bueno, pero va a ser gratificante para ti. Y entonces muchas veces llegamos a un término medio y nos quedamos tan contentos. ¿Te ha pasado? Bueno, Dios me dice esto, no va a ser tan así, pero voy a hacerlo a la mitad, así quedo contento. Y nosotros quedamos bien en nuestra conciencia. Pero Moisés no dice eso. Dice, no añadáis ni quitéis nada de lo que Dios nos dice, porque si lo hace, ya no estás guardando los mandamientos. Eso es lo que deja claro. Él lo deja clarito. Nosotros tenemos esa conciencia muchas veces que ya le revela desde el principio en Adán y Eva. Que queremos que hacer un poquito o mucho de lo que dice Dios y un poco de lo mío está bien. Usted se imagina que
que cuando Adán toma de aquella fruta prohibida, le hubiese dicho a Dios, pero bueno, solo la probé un poquito. Tampoco va a ponerse así, ¿no? Si me hubieses hinchado, me callo, pero solo tomé un poquito de ese conocimiento, no fue tanto. Solo fueron unas pinceladas, solo quería saber. Dios dice, yo, bueno, es verdad que solo fue un poquito. ¿Usted cree que le había dicho eso? A veces nosotros actuamos así, porque humanamente, verdaderamente, como la vieja naturaleza, te va a decir que eso está bien. Y yo le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que a mí me gusta poner ejemplos, ¿verdad? Imagínense que Dios me pone en mi corazón a mí, Dios pone en mi corazón poner 100 euros aquí para esta gente de Gambia. Uy, 100 euros. Pero yo recibo, en mi corazón estoy sintiendo, pon los 100 euros que llevas en la cartera. Y digo, no, pues yo quedé para un guachinche después. Y entonces me pongo a negociar con Dios, no, digo, wow, 100 euros, para eso me voy yo. Y me los gasto yo en África. Los voy a ahorrar para el año que viene. Me pongo ya a traquinar con Dios, ¿verdad o no? Y entonces ya digo, bueno, 100 euros no. Voy a poner 50. 50 por lo menos es menos, ¿no? Aunque yo sé que Dios me dijo 100. Pero yo digo 50. Y después como soy más bueno que Dios, digo, bueno, ya cuando voy yendo, digo, bueno, para que Dios tenga mayoría, voy a poner 70. Entonces pongo 70, que me dijo 100. Y me los pongo ahí y me quedo tan contento. Digo, gracias Señor, qué bueno soy que al final puse 70. ¿A que sí? Pero ¿qué dice la palabra? Ni quitas de añada lo que Dios te puso. Y nos creemos que quedamos bien. Pero delante de Dios, Dios está diciendo, mira, mejor no hubieses puesto nada porque estás desobedeciendo igual. ¿Lo puedes entender? Nuestra conciencia humana, nuestra conciencia terrenal te va a decir, bueno, tampoco está tal porque algo pusiste. Te va a decir, pues no habías puesto nada porque yo te dije 100 y pusiste 70, así que mejor te hubieses quedado los 70 y no pasa nada. ¿Lo podemos entender así? Eso es añadir o quitar de lo que Dios está diciendo. Y por eso hay creyentes que no les funciona en Evangelio y se preguntan por qué. Porque tú después llegas al fin de mes y dices, si no hubiese puesto los 70 euros, yo hubiese llegado bien, ahora no puedo pagar el alquiler, yo sabía que no era de Dios, esos fueron pensamientos míos, ahora tú, y no era de Dios. Lo que pasa es que tú lo hiciste a tu manera. Y como tú pusiste solo una parte y no obedeciste, al final Dios se retiró, dice, pues ahora llega tú solo al fin de mes. Porque impides que Él te pueda bendecir. Porque si hubieses puesto lo que Él te dijo y hubieses sido obediente, el cielo responde a la voz de tu obediencia. Pero si tú no respondes o lo haces a media, es como si, mira, mejor quédatelo tú y dices, Señor, no pasa nada, yo pongo en el corazón a otro que yo sé que hay otro que lo va a hacer. ¿Entiendes? No juegues con Dios, no juguemos con Dios. Por eso, ya les digo, hay creyentes que no les funciona el Evangelio. Y Dios se va revelando poco a poco a través de su palabra en lo personal y nos revela verdaderamente nuestro corazón. Y entonces en este momento, con este ejemplo, puedo decir, verdad Señor, yo pensaba que era generoso, pero ahora me di cuenta que puse 70 porque no lo soy. Entonces lo que se está revelando es mi corazón. ¿Entiende lo que le digo? Yo pensaba que te amaba tanto, que tú eras el Señor de mi vida, que yo voy y levanto las manos y lo paso también y me siento también, pero te das cuenta como el Señor te dice, ¿ves cómo tu corazón sigue siendo tuyo? Porque no eres capaz de obedecer lo que yo te estoy diciendo. Pero cuando hacemos lo que el Espíritu Santo nos va revelando a nuestra vida, lo que dice la palabra, recibes esa autoridad de los cielos que es necesaria para vencer en este mundo en que estamos viviendo, rodeado de maldad, rodeado de tinieblas, y peor es que se van a poner las cosas, porque la maldad en el último tiempo se multiplicará, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener esa autoridad para respaldar y para contraatacar y para vencer en nuestra vida todo lo que se está moviendo en el contexto que estamos viviendo hoy en nuestros días. Porque Él nos quiere bendecir, Él nos quiere llenar, Él nos quiere fortalecer en nuestras debilidades. Cuando vivimos su palabra, cuando no añadimos ni quitamos, el cielo va a responder. Dice el verso 4, mas vosotros, le dice Moisés al pueblo, que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mira que hasta a tu lado, estoy vivo hoy. Ay, santo. Santo. Ay, que estoy vivo hoy. Me preguntaba el locutor de la radio, pero ustedes hacen en bodas. Digo, claro, hacemos matrimonio, sí, hacemos todo muy bonito. Y funerales, digo, funerales también. Me gustan menos, prefiero no hacerlo, pero yo prefiero hacer bodas, ¿verdad que sí? Estamos vivos hoy. Vuelve a sonreír la que está a tu lado, enséñale los dientes. No sé si tienes dientes o no tienes dientes. Pero bueno, estamos vivos. Qué bueno eres, Señor, estamos vivos. No sé por qué estamos vivos, pero estamos vivos. Por tu gracia y tu misericordia. O sea,
¿Van a venir luchas y dificultades? Claro que sí, pero podemos seguir adelante. Cuando vivimos el Evangelio, cuando anhelamos más llenarnos de su presencia, cuando caminamos firmes, porque la palabra dentro de tu corazón es la que responde. Es la palabra que es viva y eficaz. Y si tú la has guardado en tu corazón, la palabra responde. Entiéndelo, no sé cómo explicártelo para que lo puedas entender. Que Dios no puede bendecirte fuera de su palabra. Entonces la bendición depende de cómo tú hayas atesorado, guarde y camine en la palabra que Dios te va revelando poco a poco en cada una de nuestras vidas. Y a unos de una manera, en la medida que vamos madurando, vas conociendo más, te vas llevando a más y vas recibiendo más autoridad para muchas cosas. Queremos ser fieles a sus principios. ¿Usted quiere ser fiel a sus principios? Gracias, Señor. Esta iglesia quiere ser fieles a tus principios. Dice el verso 5. Mirad, sigue diciendo Moisés, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó. O sea, no era asunto de Moisés. Tiene que ver con Dios. Dice, para que los cumpláis en medio de la tierra que vais a entrar a poseerla. Tenemos que cumplirlo allí donde vivimos. En nuestra situación, en nuestra condición, está para cumplirlo. Y es que vuelve a repetir que ahí están los estatutos y los decretos. Tenemos el Evangelio. El Evangelio es la palabra que significa buenas noticias. El Evangelio es para practicarlo en tu vida. Son buenas noticias para tu vida. Es para practicarlo en tu lugar de trabajo. Tienes un trabajo. Gloria a Dios por mi trabajo. A veces me canso, a veces me toca cada cliente, a veces tengo ganas y tal, pero te alabo, Señor, porque tengo un trabajo digno que tú me has dado. Y estoy en esta silla de trabajo hasta que tú me deposites aquí y hasta que alcance lo que tú quieres que alcance en mi vida o que aprenda en mi vida. Usted lo puede entender. Oh, Señor, gracias por esta mi familia. Tengo unos hermanos que hay algunos que si es por mí, lo invito a mojo picón, pero del picón, que le salte el... o no. Pero gracias, Señor, porque son mis hermanos. Y yo pido que tú toques sus vidas y que hagas algo maravilloso en ellos. Y que me des paciencia, porque me los diste para que en mí creciera ese fruto del Espíritu Santo que es la paciencia, ¿o no? Porque hay buena noticia para el creyente. ¿Lo puede entender? Evangelio es buena noticia. Cuando la buena noticia vive en ti, las noticias malas a tu alrededor se revierten, porque hay un propósito aún en esas cosas. Cuando tú vives esa buena noticia. Por eso ama a las personas, por eso cumple tu llamado, sé luz, gózate en la salvación que has recibido, créele a Dios, sumérgete en su palabra y habla a Dios, ora cada día, ora, habla con Él. Verso 6 sigue diciendo, así que, vuelve a repetir, digo Moisés, ¿por qué repite tanto las cosas? ¿Por qué repetirá tanto las cosas a Dios? Ay, dice mi suegra, porque se nos olvidan. Suegra, acuérdese que yo soy su yerno santo. Así que guardadlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Usted está entendiendo esto? Las otras naciones tenían sus leyes, tenían sus cosas, tenían sus principios, tenían sus valores. Pero las otras naciones tenían que entender, en la medida que Dios favorecía al pueblo y el pueblo crecía y el pueblo obedecía, iba a decir, uy, nosotros tenemos nuestros principios, pero es que los principios de esta gente, los valores de esta gente, lo que habla esta gente, eso sí es sabio e inteligente. Eso sí vemos el favor de Dios. Pero es cuando guardamos los mandamientos. Porque nosotros no somos inteligentes por estudiar mucho. ¿O sí? No sé, el que estudió 4 carreras dirá, no, sí, vale. Si, ni somos buenos porque nos portemos bien. Claro que hay que estudiar y claro que hay que portarse bien. Pero vuelvo y digo, es cuando guardamos la palabra, cuando cuidamos en nuestro corazón, cuando la atesoramos y cuando la ponemos por obra, que la sabiduría de Dios y no la humana, se derrama en nuestras vidas. Y entonces sabes cómo gestionar los problemas del cada día, porque no es tu sabiduría humana, es la que viene de los cielos, que te va llenando, que te va formando, que en la medida que tú estás obedeciendo, que tú estás cumpliendo, que tú estás aprendiendo, el Espíritu Santo dentro de ti te va a decir, ahora
esta manera, vamos a hacerlo por aquí, ahora vas a tener que quizá humillarte, ahora pide perdón, ahora hazlo de esta manera, no, ahora mantente firme, ahora es el Espíritu Santo en tu vida el que hace esa obra. Y esa es la sabiduría que viene de Dios. La que dice Santiago, pidan sabiduría. No dice pidan sabiduría humana, se pidan sabiduría que se derrame en sus vidas para gestionar no solamente los problemas tuyos, sino los problemas que nos encontramos en los demás cada día, los problemas en otros matrimonios, en el lugar de trabajo, con la gente que nos encontramos en la calle. Esa sabiduría que viene de Dios y recibimos esa inteligencia para actuar en situaciones difíciles, para cómo saber corregir a nuestros hijos o nuestra propia vida, porque la autoridad de la palabra se manifiesta en tu vida. La palabra viva, lo repito una vez más, porque si Moisés no se cansó de repetirlo, yo tampoco, responde a la determinación que tú has tenido por obedecer lo que Dios te ha revelado, por guardar la palabra de Dios. Por eso digo que no es que usted y yo seamos muy sabios e inteligentes, sino que entiende que la sabiduría de Dios se derrama en tu vida. Y cuando eso sucede, no te sube el ego, porque ¿a cuántas veces se nos sube el ego? Que parecemos pavos reales, porque no sabíamos algo y ahora sí lo sabemos, y decimos, ¿o no? Si nos vieran espiritualmente, yo he visto a alguno que digo, ay, y tiene cara de humilde y todo, pero está el tío, nada más que por la manera de cambiar, de caminar, ya tú sabes, digo, ya se le subió el santo a la cabeza, ¿o no? ¿Cuántas veces le ha pasado? A ustedes. ¿Entienden lo que le digo? Nos pasa muchas veces. Se nos sube a la cabeza. Dices, qué listo soy. Haces así, qué guapo que soy. Y quedé precioso. Estos son guapos, pero yo soy más guapo todavía. ¿Por qué no te sucede eso? Porque tú entiendes que es Dios en ti. Porque tú entiendes que es por la gracia de Dios. Tú entiendes que es la misericordia de Dios. Y sabes que si se te sube el ego, Dios va a decir, se va a desinflar en ti. Entonces tú dices, y cuando esto sucede, mira, ya tú haces las cosas con humildad, las haces con pasión, vas a trabajar con excelencia, con dirección, aunque no te reconozcan el trabajo, tú lo sigas haciendo como Dios te manda hacerlo, no tienes ansias de grandeza, ni complejos de superioridad o de inferioridad, que también los hay. Que hay gente que necesita que le digan por todos esos complejos que hay dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha estado tratando esos complejos dentro de ti. La palabra cuando entra, cuando haces que permee dentro de ti, trata todas esas cosas que están o que han estado en nuestra vida. Y entonces no haces vanagloria, ni tienes envidia por el otro que le va mejor que a ti. Qué bueno que te va mejor que a mí. Ayer estábamos reunidos entre pastores y algunos está creciendo la iglesia y decía, me alegro de verdad cómo te está creciendo, me gozo, ay, maravilloso. Pero hay otros pastores que piensan que se cree aquel, está creciendo, algo estará haciendo, algo no se puede, y ese no sabe ni hablar, si ese no tiene instituto bíblico, y ese, ¿por qué somos así? Pero entonces tú tienes que saber cómo está tu corazón y cómo te alegras en los demás, cómo te alegras que el otro vino más guapo que tú, ¿o no? Mira a ver que está a tu lado, dile, me diste más guapo que yo. Sebastián, me diste más guapo que yo, Sebastián. Pero porque es más jovencito el muchacho, es más jovencito. Porque cuando tú tienes a Cristo y vives a Cristo, no tienes celos de nadie, no tienes envidia por nadie, porque estás contento con lo que Dios está haciendo en tu vida y a dónde Dios te está llevando. Entonces te alegras no solamente por tu vida, sino como digo yo, muchas veces te alegras por las buenas noticias de los demás. Te alegras. Entonces desaparece todo celo y toda envidia. Entonces vas a tu trabajo, en tu hogar. Y en nuestra isla la gente puede decir, mire, este pueblo evangélico es un pueblo sabio e inteligente, pero solamente cuando guarda la palabra, lo puede decir y cuenta con el favor de Dios. Quizá aún no lo han dicho de tu vida, pero tienes que perseverar. Tienes que perseverar y guardar su palabra y tarde o temprano en tu casa lo dirán de ti. Dirán, mira, siempre hemos estado en contra porque cada vez que pasa algo, Dios primero, tu iglesia, tu historia, y estarán así, pero usted permanece fiel, usted permanece amando. Y usted permanece, sí, yo les amo familia, pero yo primero tengo una responsabilidad con Dios. Primero Dios es en mi vida. Y tarde o temprano, se lo digo con hechos verídicos, tarde o temprano tendrán problemas sus hermanos, tendrán problemas en su familia y te van a decir, hermano, tú le puedes pedir a tu Dios porque tengo esta condición. ¿O no? Pero tienes que perseverar.
Y al principio no vas a reconocer. Y al principio te pueden tener hasta celos o envidias y otros, pero tú lo vas a seguir amando. Porque Dios está en tu corazón. Y tú estás cumpliendo y guardando lo que dice tu palabra. Y vas a recoger el fruto tarde o temprano. Cuando tú manifiestas que Dios es primero en tu vida. Que amas a Dios sobre todas las cosas. Lo cantábamos en la canción, lo estaba diciendo la hermana Andrea cuando estaba ministrando, ¿verdad? Cuando primero es Dios, cuando tú entiendes quién es Dios, Él hace esa obra en tu vida. Cuando tú lo entiendes, todas las cosas van a marcar tu vida y las personas que te rodean. Dice el verso 7, porque, dice Moisés, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Dios está cercano. Mire, ese concepto, lo comentaba hoy en la radio, decía, la buena noticia es que Dios está cerca, pero usted le dice a alguien, Dios está cerca, te va a decir, sí, yo sé que Dios está cerca, pero no asume el concepto. Es un concepto que en la mente humana no es posible que uno pueda entender, incluso sí, yo creo en Dios, pero no puedes entender que el Dios del universo o de los universos, el Dios inmortal, el Dios no puedes cómo describirlo porque lo llena todo, lo que conoces, lo que no conoces, el reino vegetal, animal, los microbios, esto, lo otro, la infinidad del universo, el Dios infinito, ese Dios infinito está cercano. ¿Usted lo puede entender? No entra en nuestros parámetros mentales, no entra. No empata con la naturaleza humana. Yo digo, sí, intento reflexionarlo, intento creerlo, yo sé que es así, pero no podemos concebirlo porque nuestra mente está limitada. Es en el Espíritu, que el Espíritu es infinito, donde podemos asimilarlo de alguna manera. Por eso la palabra nos dice que guárdala en tu corazón, atesórala en tu corazón, métela dentro, llévala a esa área del Espíritu, porque es en el Espíritu donde se entienden las cosas espirituales. Y por eso, vuelvo y le digo, todo es espiritual en tu vida, todo, no lo puedes entender, pero es espiritual en tu vida, toda decisión es espiritual en tu vida, todo lo que sucede en tu vida es espiritual, porque el mundo espiritual es infinito, y el mundo físico se rige al espiritual. Y cuando tú lo entiendes y caminas en la palabra, y aunque hay cosas que no entiendes en la palabra, dices, yo las voy a obedecer. No sé por qué tú dijiste esto, Señor, pero como yo sé que tú eres espíritu y tú eres espiritual, esto va a ser bueno para mi vida. Por eso voy a tomar esto, aunque mi deseo es el otro, yo sé que dice tu palabra que eso otro no me conviene, yo voy a hacer lo que dice tu palabra. Yo me voy a meter en tu palabra. Ayúdame a hacer lo que dice tu palabra. ¿Lo entiendes? Ayúdame a guardarla, tienes que pedirle ayuda a Él para hacerlo. Y tienes que decir, quita este deseo, porque yo deseo esto y yo sé que no me conviene, porque mi palabra me dice que no me conviene, ayúdame a dejarlo a un lado. Dios te va a ayudar, ¿o no? Claro, Él es Dios, Él está cercano. Y está diciendo Moisés, ese Dios eterno, infinito, que no podemos asimilar, cada mañana en la playa, en la azotea, en el baño, junto a tu cama, allí donde tú le busques, Él está contigo. ¿Lo puedes entender? Él está contigo. Y entonces cuando tú eres consciente de esto, ¿cómo puede haber ansiedad en tu vida? O inseguridad, o el miedo al mañana cuando tienes a Dios cercano, que puedes hablarle, que puedes decirle, que puedes rogarle cuando viene el temor y el miedo. Señor, me da miedo el mañana, pero tú estás conmigo y lo vamos a afrontar juntos, ¿o no? ¿O no? Porque lo dice tu palabra. No temas, no temas, no temas. 365 veces dice la Biblia, no temas. Y ay, que me voy a quedar solo. Ay, miedo a la soledad. ¡Qué miedo a la soledad cuando el Dios infinito está contigo! Si el Dios infinito no llena tu soledad, nada podrá llenar tu soledad en la vida. ¿Lo puedes entender? Pero cuando el Dios infinito llena tu soledad, ¡ay! Ahora estás preparado para que haya una persona que te acompañe. ¿Ves cómo las cosas funcionan diferentes? Porque Dios dice, ay, esta mi hija está llena con mi presencia, pero yo quiero que camine los 20 años que le quedan juntos al lado de alguien. Mira, ay, te va a poner alguien ahí. Alguna levanta las manos y dice, yo quiero, santo. Es que la palabra uno la recibe y otro no. En el campo espiritual también. Qué bueno. Padre, haz la obra conforme a tu propósito en sus vidas. Gracias, Espíritu Santo. Pero no asimilamos muchas veces tantas cosas.
Mire, Pablo le escribiría a la iglesia en Roma cuando estaba siendo perseguida, le escribió lo siguiente: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Pablo, estoy convencido. Pablo estaba convencido, dice que ni la muerte, es decir, que si lo mataban en la celda, que ni la vida, si lo soltaban ahora, que ni ángeles, si venía un demonio, ni principado, ni lo presente, ni lo que estaba viviendo, ni lo porvenir, ni lo que tenía que vivir mañana, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando Dios te ama, ¡ay! Cuando Dios te ama, ¿cuándo eres Jesús? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuando tú entiendes que Dios te ama, a pesar de cómo somos. Porque si fuéramos buenos todos y hombre, me aman. No. Con tus errores y tus fracasos y tus historias y tus meteduras de pata, Dios te sigue amando, ¿o no? Cuando tú lo asumes en tu interior, lo recibes en tu interior, entonces, ¿para qué intentas hacer tu voluntad? ¿Para qué quieres hacer tus deseos? Me dicen, mis deseos son basura delante del deseo de Dios. Y es lo que le dijo Pablo en otra ocasión: todo lo tengo por basura. No es que todo sea basura, sino lo tiene por basura cuando se trata de hacer el propósito de Dios en su vida. Qué importante es entender todo esto, iglesia, porque todo pasa a un segundo plano cuando tú vives en tu corazón la palabra, el amor de Dios que te llena todo. El profeta Habacuc lo diría con esta palabra también: aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los campos no den mantenimiento. En otras palabras está diciendo, aunque me esté muriendo de hambre porque no tenga nada que echarme a la boca, está diciendo el profeta, dice, si las ovejas son quitadas y no hay vacas en los corrales, él dice, con todo, ¿con qué? Con todo y más. Con todo, vuelvo a decirlo, con todo. Dice el profeta, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice, ¿por qué? Porque el Señor es mi fortaleza. Porque aunque no me quede fuerza, Él me va a dar fortaleza para afrontar lo que viene, para avanzar. Y lo está diciendo Pablo en ese contexto también en Romanos, de una iglesia perseguida. Entonces, un Dios que siempre que le invocas, que le hablas, que decides dirigirte a Él, Él te está escuchando. Él está escuchando. El Dios infinito y eterno nos está escuchando. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos reunido aquí en el nombre de Jesús. Y cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está la presencia del Señor. ¿Hay alguien que lo crea? Gracias, Espíritu Santo. Usted puede decir, pero es que yo no lo veo. Y yo ahora no lo siento tampoco. Lo puede decir, ¿verdad? Y puede ser que ni lo vea ni lo sienta ahí. Pero puedes escucharle. Puedes escucharle. Porque Él es la palabra. Y Él no miente. Él no miente. Jesús le dijo a los suyos que guardaran su palabra. Y vamos a hablar con propiedad. Él es la palabra. ¿Me estás entendiendo? El pastor está hablando. Pero Él es la palabra. Son dos cosas diferentes. Él es la palabra. O sea, que usted no puede decir, yo salí de la iglesia y no escuché a Dios. No. Usted puede oír al pastor. Usted tiene que escuchar lo que Dios dice en su corazón cuando lanza la palabra. Porque el poder no está en el pastor. Esto es la vasija. El poder está en la palabra. ¿Lo puede entender? Entonces usted cada vez que saca de la iglesia dice, Dios me habló. ¿Por qué le habló? Porque hay una palabra de Dios para su vida. Y a usted se queda con algo cuando viene preparado y Dios le habla al corazón en alguna parte del mensaje, en alguna idea, en algo. ¿Por qué? Porque usted está escuchando la voz de Dios. Entonces no puede decir que no escucha la voz de Dios. No, es que la voz de Dios pensé que era un no. La voz de Dios no ni La voz de Dios es lo que está diciendo Moisés, que está diciendo, Dios me dijo, y esto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces usted está escuchando la voz de Dios. ¿Ve la diferencia? Usted está oyendo al pastor, pero Dios está hablando en su corazón, porque el Espíritu Santo es el que pone la palabra en nuestro corazón, cuando estamos receptivos y abrimos nuestro corazón a la palabra. Por eso lo dijo Jesús en Mateo 28:20. Se lo dijo a sus discípulos, a los que habían guardado la palabra. Esto no es para todo el mundo. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo está con nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea que el mundo tiene fin, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Aquellos que aprendemos, porque dice enseñar, tenemos que aprender a guardar todo lo que nos va revelando. Él está con nosotros todos los días, pero tenemos que aprender a guardarlo. Dios está cercano. Verso 8. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Mire, no hay constitución en la tierra, ni leyes, ni democracia en ningún país tan justas como el mensaje de Jesús. Usted ve el mensaje de Jesús que aparece en los evangelios y usted va a decir, no hay constitución tan justa como esta palabra de Jesús. Ahora el ser humano se cree superior a Dios. Y bajo la idea del progreso, de las libertades, de la modernidad, del futuro, en fin, crean una humanidad degenerada que cada día va peor. Porque quieren mejorar lo que Dios, las leyes de Dios. Y se pierde la identidad de las personas. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad. Todo es el poder de las tinieblas, la ignorancia, el egoísmo y la influencia del enemigo. Que en los últimos tiempos, dice la palabra, que vendrá con todo. Lo dice la palabra. Que el amor se enfriará. Pero hay una iglesia poderosa. Por eso solamente el mensaje de Jesús, que es justo y que trae libertad, y que con la libertad y la justicia trae el gozo que nos hace vivir gozosos en cualquier momento de nuestra vida. Hasta el punto que sabemos que Jesús pagó el precio. Verso 9. Está concluyendo Moisés lo siguiente. Por tanto, ya conmigo por tanto, sin una conclusión que está haciendo. Cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos. Y añade algo más. Ay, abuelos, y a tus nietos. Qué importante la autoridad que tienen los abuelos. ¿Cuántos abuelos hay aquí que levanten la mano? Los abuelos tienen una importancia espiritual que ni ellos conocen muchas veces. Ustedes son importantes en el reino de Dios. Ustedes tienen autoridad. Porque ustedes criaron a sus hijos. La mentalidad de hoy es, yo quiero a mis hijos, que no. Ustedes tienen autoridad sobre sus nietos. Y ustedes tienen que ser sabios para pedirle a Dios, Señor, dame esa inteligencia para decirle a mis hijos, ¿por qué no me dejas a los niños? Que yo los llevo al culto, que lo van a pasar bien. Déjamelo. Yo después los llevo a una hamburguesería. Déjamelo, yo lo doy toda la tarde. Yo me los llevo después al parque. Yo me esfuerzo, yo me sacrifico. Yo voy a dejar mi tarde. Pero déjame, si ustedes no quieren venir, ven. Tienes que comenzar a clamar por ellos. Porque tienes una autoridad espiritual para hacerlo. ¿Entiendes lo que te digo? Pero tienes que hacerlo, atrévete a hacerlo. Y vas a ver que Dios te va a fortalecer y Dios te va a dar ese poder para que ellos puedan conocer la presencia hermosa del Espíritu Santo. Vuelve a decir, Moisés termina, cuídate y guarda tu palabra cada día. Y dice que seas diligente, es decir, que estés dispuesto, cuidadoso, solícito, determinado, si quieres vivir las promesas de Dios. Quisiera terminar con el verso 12. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oísteis su voz, le dice Moisés. Solo la voz específica. ¿Qué fue lo que habían oído? Solo la voz. Pero no visteis figura alguna. Desde el fuego habló Dios. Él no pudo ninguna apariencia, ninguna imagen. Me preguntaban en la entrevista también, ¿ustedes tienen imágenes? Ay, ninguna imagen había. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Porque Dios sabe que queremos vivir por vista. Que la carne va a intentar ver. La carne va a decir, quiero ver algo. Necesito ver, necesito tocar, la carne, nuestro yo terrenal, necesita ver algo o ver a alguien. Ni siquiera el mismo Jesús dejó su imagen grabada en ningún lugar. Usted sabe que la primera imagen que tenemos de Cristo es del siglo III. O sea, casi 300 años después de Jesús es la primera imagen que tenemos de Cristo. O sea, que alguien se la inventó, porque no había una foto y no fue esculpida ni fue grabada. ¿Usted lo puede entender? Porque Jesús no quiso dejar su imagen. Es más, cuando Él se fue, Él dice, y va a venir el Espíritu Santo, que Él va a estar con ustedes. ¿Y cómo vino el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Quién lo sabe? Como lengua de fuego. Moisés dijo, ustedes pueblo no vieron ninguna imagen. Ustedes escucharon desde el fuego la voz de Dios que les hablaba. La palabra de Dios. Viene Pentecostés y cae un viento recio y vienen lenguas como de fuego, porque no hay imagen posible. Porque la persona espiritual no está esperando una imagen, porque sabe que Dios es espíritu.
que Dios es espíritu. El creyente carnal necesita ver, necesita sentir, pero el creyente espiritual escucha la palabra que es lanzada, escucha la palabra y sabe que Dios está hablando a través de la palabra. Dios se manifestó por la palabra, dice la Biblia, y por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y la palabra se hizo carne, ¿lo entiende, verdad? La palabra se hizo carne y la palabra es la que hace todas las cosas. Dios es espíritu, no necesitamos imágenes. Necesitamos escuchar su palabra, necesitamos guardar su palabra y ponerla en práctica. Entonces, amada iglesia, tienes la autoridad para vivir cada una de las promesas de Dios.